Buenas noches, mi nombre es Justin Ávila Duque y hago parte del vacacional de Teoría Constitucional del Programa de Trabajo Social. Hoy vamos a explicar el mapa mental sobre la Constitución Política de Colombia. Para empezar a hablar sobre la Constitución, lo primero es tener claridad sobre qué es una Constitución y cuál es el objetivo que tiene. Entonces, la Constitución Política es considerada como la Carta Magna o la Carta Fundamental. También es conocida o es llamada como la Ley Suprema. En Colombia se dio la primera en 1885 y finalmente para que se diera una reforma tuvieron que pasar aproximadamente 105 años y esa reforma dio inicio en el gobierno de Virgilio Barco. Finalmente en 1991 bajo el gobierno de César Gaviria fue firmada la Constitución. Posteriormente entonces vamos a hablar de cuál es la teoría de la Constitución. La teoría de la Constitución tiene entonces una estructura, que cuando hablamos de estructura, vamos a hablar de que tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Y adicional a eso, ¿cuál es la clasificación? La clasificación de la Constitución o de las constituciones son que algunas son flexibles, otras son rígidas, algunas son escritas y no escritas, algunas son consideradas como codificadas y no codificadas, y otras son otorgadas, pactadas democráticamente. Cuando hablamos del Estado, el Estado viene del latín status, de statu, que es el acto de estar en pie o el acto de estar de pie, situación en reposo. En su acepción original indica un lugar en el que el individuo ocupa en la sociedad, en el que el individuo ocupa en la sociedad, ¿cierto? Entonces hablamos de que existe un Estado unitario y existe un Estado federal. Hablando de Estado unitario, hablamos entonces en donde la concentración del poder está en cabeza de un solo individuo. Cuando hablamos de Estado federal, hablamos de la concentración de poder o se caracteriza más bien por la existencia de dos niveles de expresión del poder. Este se dividiría entonces entre el nivel federal y el nivel estatal. Adicional a eso, existen otras formas de organización estatal. Está la Confederación y la Unión de los Estados. Finalmente vamos a hablar de los fines del Estado. Para hablar entonces de los fines del Estado, tenemos que decir que son fortalecer la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes dentro de un marco normativo que garantice un orden justo y comprometido con la integración latinoamericana, tal como lo expresa la Constitución Política de Colombia en su artículo 2. Que voy a leer textualmente. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.